vidas. Doy gracias a Dios por la vida de ustedes, mis hermanos, a los cuales saludo con mucho cariño, con mucho afecto. Y aquí estamos nuevamente en esta mañana. Esperemos que todos estén ya listos para recibir su clase. Vamos a pensar que estamos ya en la escuelita y estamos aquí en primera fila estudiando la hermosa palabra de nuestro Dios. Y pues gracias, porque Dios es bueno, Dios es maravilloso, y nos hemos sentido tan llenos de estímulos al mirar la mano de nuestro Dios cuando Él nos ha permitido estar en este tiempo buscando su hermosa palabra. Así que, amados, hoy es día 10, ¿o qué día es? Sí, 10 de septiembre de 2014. Estamos en una transmisión en vivo desde la Ciudad de México, y un servidor, el reverendo Daniel García Lisiaga, llevándoles a ustedes con mucha satisfacción y gozo y alegría el mensaje de esta hermosa mañana. Nuestro tema que estamos trabajando en estos días es un tema bastante apasionante. El tema que estamos trabajando es la tercera restauración de la tierra y la creación de Dios. Ese es nuestro tema, la tercera restauración de la tierra y la creación de Dios. Este es nuestro tema, así que, amados hermanos, esperemos que podamos garantizar una muy buena aventura, aventurándonos entre todo el mar y océano de la palabra de Dios que Él tiene para nosotros. Los invito pues a que hagamos una humilde oración a nuestro Dios, pidiéndole que Él bendiga nuestros corazones, pidiéndole que Él haga misericordia en nuestras vidas. Así que, amados hermanos, pues vamos a darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu glorioso y precioso nombre. En esta hermosa hora, mi Dios, estamos ya aquí, Señor Jesucristo, ante ti para entregarte nuestro corazón, nuestra voluntad. Te doy gracias, mi Dios, por mis amados hermanos que nos acompañan en esta hora o que nos acompañarán más tarde o en diferido. Agradezco la fidelidad de seguir estos estudios de mi amada hermanita Norma, quien ella está ahí en la ciudad de Chicago. Padre, yo te ruego que tú le des también la bienvenida y que tú la bendigas abundantemente por su anhelo, por su esfuerzo y deseo de recibir tu hermosa palabra. En verdad es una alma fiel, Señor, que quiere de ti, Señor, lo mejor que tú tienes para ella. Dale, mi Dios, dale, llena esas expectativas en la vida, en el corazón de mi amada hermanita Norma. Bendícele y bendice a los demás, Señor, que más tarde puedan estar también con nosotros. Bendícenos con la revelación de tu hermosa palabra. Te doy gracias, mi Dios, y alabo tu nombre por Cristo Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Llena nuestras expectativas con el mensaje que hoy vamos a tener, que vamos a recibir de ti, Señor. Y gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu amado Hijo, bendito tu santo nombre. Y gracias por la hermosa, maravillosa y preciosa sangre que tú derramaste por nosotros. Alabamos, glorificamos, bendecimos, exaltamos, Señor, esta sangre. Mi Dios, gracias. Gracias por mirar, por vernos en esta miseria en la que vivimos cuando no te tenemos en nuestro corazón. Nuestra vida se torna vacía, miserable, llena de soledad y angustia. Ven, Señor, ven por favor y llena nuestro corazón. Ven a hacer las restauraciones necesarias en nuestra vida, donde tú puedas morar, donde tú puedas encontrar, mi Dios, este recibimiento en nuestros corazones. Mi Señor, te doy las gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Pues, amados hermanos, ya estamos listos. ¿Qué les parece si
nos subimos a la barca y empezamos nuestra aventura. Así que a Dios sea toda la gloria. Bueno, quiero ir al grano. Hoy quiero avanzar un poquito más. Hemos avanzado, a Dios sea toda la gloria. Y estábamos hablando de que, y ya se los he mostrado en el pizarrón, que del versículo 1 al versículo 2 del capítulo 1 del libro del Génesis, transcurren cientos de miles de billones y billones de años. Y les dije a ustedes que entre estos dos versículos está parte de una enorme historia. Así que, por ejemplo, en este caso, cuando hablamos del versículo 1, cuando dice en el principio, esta expresión, esta palabra que está escrita ahí, nos da un panorama enorme, hay veces incomprensible, en ocasiones también inalcanzable para nuestra mente finita, llegar a comprender la magnitud de lo que hay ahí. Les voy a decir por qué cuando dice en él, esta palabra él es el pronombre personal de Elohim. Así que aquí encontramos un misterio y un misterio encerrado que necesitamos verdaderamente mucho de la revelación del Espíritu de Dios para poder comprender lo que hay ahí. Esto cuando dice en el principio, ahí hay dos cosas importantes que no sé si deba mencionárselos, ya que son cosas muy profundas. Y no estoy hablando de presunción, porque yo no sé nada, no conozco nada. Sin Él no sé ni a dónde ir. A Dios a toda la gloria luego entonces. Así que, hermanos, por ejemplo, cuando dice en Él, esta palabra Él tienen que subrayarla en su cuaderno, porque nos habla de la, pues no digo existencia, sino de esa eternidad que es Dios, y que en Él no hay pasado ni futuro, sino todo es presente. En Elohim todo es presente. Y cuando dice en Él, abre la cortina, por así decirlo, develándole al ser humano, develando el misterio al ser humano acerca de Dios. Quisiera usar la palabra existencia de Dios, pero no me agrada esa palabra. Les voy a decir por qué. En algunas ocasiones he usado una frase capciosa cuando les he dicho esta palabra. Les he dicho, ¿sabían ustedes que Dios no existe? Algunos se me quedan mirando así con los ojos desmesurados, como diciendo qué cosas, qué barbaridades está diciendo este hombre, o qué blasfemias. A veces ven mi cara con un gesto de risa, no de burla. Y se me quedan mirando y dicen, disculpe hermano, pero es que Dios sí existe. Les digo, no, Dios no existe. Les voy a decir por qué se quedan así pensando. Y les digo, ¿saben por qué? Porque todo lo que existe tiene un principio y un fin. Y si Dios existe, en Dios, entonces va a llegar el día en que Dios llegue a un fin. Así que Dios tuvo entonces, tendremos que pensar que entonces Dios tuvo un principio y Dios nunca tuvo un principio. Por lo tanto, nunca tendrá un fin. Todo aquello que existe está bajo esa condición de que tiene que tener un principio y un fin. Jesús sí existió y ahora Él es eterno y para siempre jamás. Hay tantas cosas que espero que ustedes me comprendan, pero volvamos al punto. Entonces, Dios no existe, Dios es. Dios es. Que quede entendido, Dios no existe, Dios es. Así que de esa manera, hermanos, es como encontramos cuando dice aquí, en Él, está abriendo el misterio de Dios para que el hombre pueda conocerlo. Y luego viene la palabra principio, que en hebreo es Reishit. Y esa palabra Reishit revela al Hijo de Dios, para que el Hijo de Dios
sea el principio. Ahora sí vean ustedes, por eso les digo que es un poquito medio complicado comprender este principio de la Torah. Así que entonces Dios es, pero tiene un principio, y quien es el principio es Reishit. Quien es Reishit es Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo. Así que entonces ahí se une lo eterno con lo no eterno, para que pueda el hombre comprender la naturaleza de Dios. Y luego ya después de que Dios puede darnos a entender su ser como algo que existe eternamente, entonces viene la creación, cuando dice, crió los cielos y la tierra. ¿Ven ustedes que hay tantos misterios encerrados ahí? A ver, vamos a tratar de, ya que estoy metido en este asunto con ustedes, y que ustedes saben que me gusta enseñarles, me gusta darles a conocer la palabra, ya que para eso estamos aquí y para eso venimos. Así que entonces, vamos a comenzar con algo. Espero que puedan verlo aquí en el pizarrón. Ayer tuve que acercar yo la cámara porque no tengo a nadie aquí que me ayude y tengo que subir y bajar. Eso no es molesto para mí, simplemente que a veces pierde uno el hilo de lo que uno está enseñando. Vamos a ir por partes. Dice, vamos a escribir en, y voy a escribir grande, en él, y esta parte de en él hay puntos suspensivos. ¿Qué transcurre? ¿Qué sucede en esos puntos suspensivos? En esos puntos suspensivos transcurren cientos de billones de eones. Esto, hermanos míos, es algo que nuestra mente finita posiblemente no pueda captar. No se preocupen, déjenlo así en su corazón, en su mente, solo créanlo, solo tomen esto como una esencia de vida admirable para la experiencia de ustedes en su diario vivir. Siéntanse simplemente privilegiados de oír lo que escuchan, aunque no lo entiendan. ¿Saben cómo se le llama a esto? Se le llama conocimiento de la palabra dabar. Conocimiento de la palabra dabar. ¿Qué es dabar? Dabar es toda la palabra de Dios que no llegamos a comprender, a entender, a asimilar en el mismo instante en que lo oímos. Cuando hay cosas que en el instante oímos, captamos, asimilamos, se le llama palabra amar. Esta palabra amar es la palabra que nosotros entendemos rápidamente sin ninguna dificultad. Pero lo que yo estoy hablando con ustedes ahorita es la palabra dabar de Dios, que aunque no la comprendamos, nosotros debemos agradecerla, glorificarla, bendecirla, aceptarla, aunque no lleguemos a su comprensión. Pero vamos, sigamos pues entonces. ¿Qué es lo que transcurrió aquí en estos puntos suspensivos? Estamos hablando de eones. En el mundo espiritual e invisible de Dios. Espero que me estén comprendiendo y creo que ahorita nada más está mi amada hermana Normita. Estoy tratando de que vayas copiando lo que estoy diciendo a fin de que no te pierdas de lo que estoy escribiendo en el pizarrón, hija. Así que voy a repetirlo. Aquí estoy poniendo Génesis 1:1 y se puede decir que es la mitad del versículo 1. La mitad del versículo 1. Así que aquí, hermanos, cuando yo digo eones, podría yo utilizar la palabra
billones, y podría pasarme todo el día diciendo esa palabra, billones de eones. Y cuando entonces hablamos del mundo espiritual e invisible de Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que entendemos ahí? Es el mundo de Dios, donde todo es palpable, es visible ante los ojos de Él, ante Él. Ese es precisamente la vida de Dios moviéndose en un mundo totalmente palpable, visible, aunque es espiritual y aunque es invisible, pero es tan legible como puede ser y tan tangible como puede ser lo natural. Para que ustedes puedan comprender ese principio, quiero que me acompañen en este caso a Romanos capítulo 1, y ahí solamente quiero darles unas pequeñas palabras de este hermoso capítulo 1 en el libro de Romanos, porque vamos a ver lo que dice aquí esta porción de la palabra de Dios. Dice de esta manera, capítulo 1, versículo 19, dice de esta manera, capítulo 1, espero que estés, bueno, espero que sí haya quedado claro, Normita, lo que estoy dando aquí en el pizarrón. Si algo no es legible en tu computadora o lo que te estés usando, dime para poder repetir lo que acabo de escribir. Ahora vamos a ver aquí Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice de esta manera, porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él tienen que ver esto. Escúchenlo, amados míos. Porque las cosas invisibles de Él, vean esto, su eterna, y aquí habla de eones, en plural, eones, porque su eterna o su eternidad en eones, de esa eterna potencia y divinidad, pueden solamente palparse y tocarse mediante la creación de las cosas visibles, para que el hombre no tenga excusa de que Dios no existe, porque ahí está la evidencia. Todo este mundo palpable y visible, hermano, fue un extracto, una copia, un facsímil de las cosas invisibles, espirituales, de su eterna potencia de Dios, traídas a existencia por medio de ¿quién? Por medio de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que todo fue hecho por Él y para Él. ¿Quién es ese por Él y para Él? Es Jesucristo. Él todo lo hizo. Hizo el mundo natural. Jesús el Cristo, Él fue el que hizo el mundo natural en el que vemos, vivimos, palpamos, etc. Así que vean esto que estoy diciendo, creo que es muy claro. A menos que ustedes necesiten una mayor explicación, lo puedo hacer con mucho gusto, pero creo que ahí vamos muy bien. Ahora, continuemos. Estoy diciendo que la mitad del versículo 1 llena tan solo este espacio que tenemos aquí. No habría forma de que ni siquiera en una década pudiéramos explicar lo que hay en la mitad del versículo 1 del capítulo 1 de Génesis. Ni una década, ni millones de años terminaríamos de explicar lo que la mitad de ese versículo nos enseñaría. Así que vamos a continuar con el siguiente punto, donde dice, crió los cielos y la tierra. Pero les dije a ustedes, ¿qué falta aquí? En el principio, vamos a verlo aquí. Y esta palabra principio, ya se los dije a ustedes, es una palabra hebrea. Reishit.
Reishit. A ver, Normita, lo vamos a deletrear. Reishit. R, E, I latina, Y, S, H, I, T, con una H al final. Reishit. Reishit. Esta palabra Reishit, como ya les dije, tiene que ver con el Hijo engendrado. Tiene que ver con el Hijo engendrado. En otras palabras, antes de comenzar, y esto tiene mucho sentido, escúchenlo bien, esto tiene mucho sentido. Antes de que Dios empezara su obra creativa, dígase natural o externa, visible, tangible, Dios tuvo que engendrar al arquitecto, tuvo que engendrar al que obraría, al que trabajaría en la creación, edificación del mundo exterior o del mundo visible, que iba a extraer obviamente del mundo invisible del Padre. Así que por eso en ese Reishit es el tiempo en que aparece, en este caso, el Hijo de Dios. En ese principio no podía haber, miren qué maravilloso es esto, no podía haber existencia del mundo natural si primero no venía el constructor, el perito constructor, arquitecto constructor, con la enorme y maravillosa sabiduría Sequel de edificar conforme al plan maestro de Dios y al propósito de la voluntad de Dios, sin apartarse un ápice de lo que dictaba ese consejo eterno de Dios. Así que antes que todo, y para que sea el primogénito, Dios engendra un hijo. Esto lo pueden ustedes checar en el capítulo 8 del libro de Proverbios. Si vamos allá y si vemos el libro de Proverbios, es algo tan maravilloso poder estudiar el libro de Proverbios en ese capítulo 8. Me gustaría que de alguna manera ustedes recibieran el versículo los versículos para que de esta manera pudiéramos ver cómo está todo esto. Vamos al capítulo 8 de Proverbios y vamos a ver en el versículo 22, del versículo 22 hasta el versículo 31. Si gustan, vamos a leerlo, porque esto es formidable, esto es maravilloso. ¿De qué nos narra? Pongan atención en lo que voy a decir. ¿De qué nos está narrando Proverbios 8, 22 al 31? Nos está narrando lo que sucedió aquí en el Reishit de Dios. En ese Reishit, el principio, cuando Dios abrió ya el velo para que las criaturas, el ser humano, pudiera tener un conocimiento acerca de Él. Y empieza diciendo: Jehová me poseía. ¿Quién está hablando aquí? La sabiduría. Pero no es una sabiduría abstracta, es la sabiduría en persona. El primer nombre que el Cristo, el Hijo de Dios, tuvo como principio fue sabiduría. Sabiduría, ese es el nombre, no es algo abstracto como podríamos nosotros comprender la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, los sentimientos, el amor, el odio, etc. Estoy hablando acerca de una persona llamada sabiduría, y esa sabiduría no es otro más que Jesús el Cristo, Jesús el Hijo de Dios. Y dice: Jesús me poseía en el principio de su camino. Ahí volvemos a encontrar la palabra Reishit. Ya de antiguo, ¿cuál antiguo? Este es el mundo antiguo,
Ay, Dios mío, siento que voy a explotar. Este es el mundo antiguo. Este es el mundo antiguo. ¿Cuál es ese mundo antiguo? Es el mundo invisible espiritual de Dios el Padre no engendrado. Dice, ya de antiguo, antes de todas las cosas, Él ya me poseía. Dice, antes de sus obras. Como ven, aquí todavía no vienen las obras. Aquí todavía no estoy poniendo las obras. Aquí todavía no hay obras creativas de Dios. Entonces sigue diciendo, eternalmente, y la palabra eternalmente, que comienza el versículo 23, eternalmente está en plural. Eternalmente, esta es una palabra plural que significa eones, 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 eones. Eternalmente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, y la gente luego me manda mensajes y me dicen, ¿cómo puede usted pensar que haya abismos? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Eso es antibíblico. Bueno, a veces me dan tristeza esta gente por su ridícula ignorancia. Antes de los abismos fui engendrada. ¿Ya vieron eso? Antes de los abismos fui engendrada. El Padre, Jehová Dios, Elohim, Hashem, Adonai, nunca fue engendrado. Él es porque es. Él es Eye, Asher, Eye. Yo soy lo que soy. De modo que Él nunca tuvo un principio ni tuvo un fin. Pero ven ustedes que Jesús el Cristo declara tener un principio. Así que dice Él, antes de los abismos fui engendrada. ¿Quién fue engendrada? La sabiduría. ¿Quién es esa sabiduría? Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueren fundados, antes de los collados, era yo engendrada. ¿Quién fue engendrada? La sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. No había hecho, vean eso, vean, no había hecho aún la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Ahora, déjenme regresar un poquito al 26. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Aquí la palabra mundo es una palabra hebrea para tebel. No había hecho, dice, ni siquiera el principio del polvo del mundo tebel. Pero ahora, ¿quién es el mundo tebel? Somos tú y yo, en una preexistencia, antes de que viniésemos a este mundo a habitar este cuerpo que ahorita poseemos. Ya había una preexistencia, pero aquí todavía no aparecemos nosotros. Versículo 27. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando daba origen a los 7 cielos, la gente dice que hay 3 cielos. Eso no es ningún problema. No hay ningún problema, ni les perjudica en su vida espiritual. Así que la Biblia nos habla de los cielos en plural, y estos son 7 cielos. Versículos 27 estoy. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Hermanos, no puedo entrar en detalles sobre todo este inmenso océano y mar de principios y conceptos que hay aquí. Cuando habla de los fundamentos de la tierra,
la tierra, Job en su libro dice: tú cuelgas la tierra de la nada. En un sentido lo vemos que está colgada sobre la nada, pero hay un fundamento, hay una base que sustenta la tierra, y ese es la palabra, el verbo, el Cordero de Dios. Son los que sustentan la tierra, el Cristo, bendito su santo nombre. Y luego dice el versículo 30: con Él estaba yo ordenándolo todo. Es decir, el Padre, mi Padre, está hablando Jesús el Cristo, está hablando la sabiduría, y dice: con Él estaba yo en un común acuerdo, en un concierto, ordenando todas las cosas, a fin de que cuando Él me diera la oportunidad de empezar la obra creativa, yo ya tuviera el panorama completo de cuál era y es el deseo de mi Padre. Ahí estaba yo con Él, en un deleite razón, moviéndonos, preparándonos para una obra creativa que iba a venir después de esto. Fíjense bien, después de esto. Y fui su delicia, fui la delicia de Él, fui precisamente el gozo, la satisfacción, razón de mi Padre eterno, todos los días teniendo solaz delante de Él y en todo tiempo. Vuélvome en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Aquí dice en otras palabras, y mi delicia es al poder contemplar y mirar en un futuro, cuando mi Padre pueda despertar, después de haber creado el mundo TV de semillas, un mundo de semillas de los cuales Dios ha llamado los hijos de los hombres. Amados, como pueden ustedes ver, hay tanto que aprender sobre todo esto. Y luego vamos a ver, sigue diciendo: en el principio crió Dios, en el principio. Y ahora sí viene la palabra, ahora sí viene. Déjenme ver, no tenemos aquí otra cosa. Quiero ver un punto, una coma, pero no lo hay. Y luego ya viene la obra creativa. Voy a escribir aquí. Y luego ya viene la obra u obras creativas. Es decir, entonces ahora creó Dios. Creó. Y entonces viene la creación. Viene la obra creativa. Ahora sí, Dios empieza a crear. Pero vean, todavía estamos en el versículo 1. Todavía estamos en el versículo 1. Estamos todavía tan solo en las palabras que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Vieron eso? Aquí, cuando Dios terminó su obra creativa, no fue para dársela a Adán y a Eva, se lo dio a Padre Maldad, como lo hemos aprendido a lo largo de tantos años. Así que allí ya fue el tiempo que, vuelvo a decirles, transcurrió este tiempo, cuando Padre Maldad recibió la tierra virgen original de la creación de Dios. Así que entonces, mis hermanos, ahí transcurrieron muchos eones, para que luego viniera una tercera restauración de la tierra. Ya estoy brincándome un mundo inmenso de cosas que no voy a mencionar ahorita por falta de tiempo y espacio. Tuvieron que transcurrir muchos eones para que entonces Dios le diera la tierra a Adán y a Eva, o a nosotros. Espero haberlo dejado claro, espero haberlo dejado entendido. Es tan maravilloso poder mirar y saber lo que estamos estudiando. Así que ahora, déjenme decirles, amados míos, si me voy al versículo 2, antes déjenme mostrarles, ¿verdad?,
que las dispensaciones a través de las cuales ya habían pasado la tierra entre los versículos 1 y 2, ya les mencioné luego entonces que se cubren muchos billones de años. La tierra había para entonces experimentado su creación original y su juicio en el abismo Shahar, su primera restauración y su juicio en el abismo Bor, su segunda restauración y después su juicio en el abismo Tejón. Así que, amados míos, tres mundos diferentes fueron, hermanos míos, mencionados y están mencionados aquí. Estos son estos tres mundos diferentes de habitantes que, como ya les he enseñado, han vivido aquí en este planeta Tierra. A esto se le llama, lo que ayer trataba yo de explicarles, la edad prehistórica o las edades prehistóricas en plural. Y déjenme decirles que, de acuerdo a la Escritura, todos estos fueron destruidas totalmente cuando la tierra fueron arrojadas en sus diferentes abismos de juicio. Ayer yo les trataba de enseñar que nunca jamás fueron destruidas por un meteorito o por un asteroide o por nada de estas cosas. La tierra nunca fue destruida. El tiempo que ayer les hablé, cuando les enseñaba sobre la época o la era de los dinosaurios que vivieron en unión con el hombre cavernícola, el hombre cavernario, fue en el tiempo de Abadón, y ellos, amados míos, no fueron desaparecidos de esta tierra por un meteoro que cayó en la tierra. Y si Dios no usó nunca meteoros o asteroides que venían de la bóveda celeste para traer juicio, no lo hará tampoco en estos días, ni lo hará en otro tiempo, porque Dios es el único dueño y soberano absoluto de tomar control de sus juicios que Él quiera, según la prudencia de su corazón. Así que, amados míos, como ustedes pueden ver, la última parte del versículo 2 empieza con la restauración de la tierra por tercera vez, que es el principio, ahora sí, de nuestra tierra actual. Y dice al final del versículo 2 del capítulo 1 de Génesis: y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Amados míos, el Espíritu de Dios se movía, y ayer yo les decía de aquella frase o de aquella palabra que ha causado muchas, ¿cómo puedo decir? Que ha causado muchas controversias y quebrarse mucho la cabeza cuando les dicen: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Ahora ya lo saben, mis hermanos, ya lo sabes, Normita, ya sabes qué fue primero, el huevo o la gallina. ¿Qué fue primero? Bueno, yo creo que ya lo saben. Así que ya vieron ustedes qué fue primero. Pues la gallina. Así es, la gallina. ¿Quién es la gallina en este caso? Ya les di textos bíblicos. No es más que una analogía que se le aplica al Dios, el Padre eterno, creador de todas las cosas. Así que entonces, mis hermanos, tenemos tantas cosas que aprender. Y les estoy diciendo que el Señor Dios, el Padre no engendrado, cuando miró la tierra que estaba por tercera ocasión en un estado caótico y en un abismo, que en este caso estamos hablando del abismo Tejón, cuando Dios miró la tierra, sintió tanta compasión nuevamente por la tierra, la sacó. Ayer yo les decía que cuando Dios abrió el velo del abismo y de las aguas y de las tinieblas que cubrían el abismo, les dije que cuando los ojos de Dios se posaron sobre la tierra, quien estaba sumergida en ese mar de agua, hielo y fuego, hermano, la tierra se estremeció y la tierra empezó a temblar, apenada, avergonzada, porque los ojos del Señor estaban sobre ella. Y el pecado de la gente que habían habitado la tierra por tercera ocasión estaban sobre la tierra.
Así que yo les dije a ustedes, mis hermanos, que el Espíritu de Dios empezó a moverse, la sacó de ese abismo y la empolló sobre las aguas caóticas del abismo Tejón, antes de que Dios restaurara completamente la tierra por tercera vez desde su creación original. Dios la empolló como una gallina cubre a sus pollos y los incuba. Así le hizo Dios. Por eso de ahí es donde yo les estoy diciendo, ¿quién fue primero? Si el huevo o la gallina. Así que, amados hermanos, ahí es donde ustedes pueden ver cómo trabaja esta porción de la palabra de nuestro Dios. Pero déjenme seguir adelante, todavía tengo 20 minutos, déjenme aprovecharlos. Quiero mencionarles a ustedes, mis hermanos, que la palabra hebrea para aguas, que menciona el versículo cuando dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Esta palabra aguas en hebreo es una palabra magim. Y esta palabra magim, que significa precisamente agua, pongan atención en eso, porque ahí está el secreto de muchas cosas. Esta palabra magim significa agua, significa jugo, significa orines, significa semen, significa también arroyo o corrientes de agua, significa también inundación, y por último significa fuente. Esto es, amados míos, lo que la palabra de Dios implica en lo que les estoy mencionando. Pero déjenme también decirles, hermanos míos, que el contenido de las aguas confirma la destrucción de la segunda tierra restaurada con su tercer mundo de habitantes. La presencia de orines y semen en esas aguas prueban que el mundo de habitantes, sin lugar a dudas, había existido en la segunda tierra restaurada antes de que nuestra tierra actual fuera habitada por el hombre hoy día. Así que, amados hermanos, la presencia de Dios, misteriosa, invisible e irresistible, se movía y estaba creando sobre la confusión caótica y sobre las tinieblas para avivar y transformar sus condiciones, para que la tierra, hermanos míos, otra vez volviera a ser un sitio apropiado para el nuevo mundo de habitantes. ¿Quién era en este caso el nuevo mundo de habitantes? Adán y Eva, Adán, hombre y mujer. La palabra hebrea para describir que el Espíritu se movía sobre las aguas es usada, amados míos, en Deuteronomio 32:11. Quiero que vayamos ahí. Es importante que veamos. Deuteronomio capítulo 32. Y es maravilloso estudiar la palabra de Dios. Esto es lo que lo hace enormemente emocionante, motivacional, etc. 32:11. Dice la palabra de Dios, y miren aquí, fíjense bien. Han de pensar ustedes que yo juego con los conceptos de Dios, pero aquí nos dice una gran verdad. Dice: como el águila despierta su nidada, vuelvo a repetir, como el águila despierta su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Así que vuelvo a la pregunta: ¿quién fue primero? Ahora vamos a cambiar el concepto. ¿Quién fue primero? ¿El águila o sus aguiluchos? ¿El águila o los huevos? ¿Qué fue primero? ¿La gallina o los huevos? ¿El águila o los huevos? La palabra de Dios lo está diciendo. ¿Cómo voy a creer que la gente no pueda responder a esos ateos cuando les preguntan: a ver, dime qué fue primero,
gallina o los huevos? Ahí está la respuesta, mis hermanos. Lo que pasa es de que luego no leen sus Biblias. Así que la palabra se movía, como lo vemos en la palabra de Dios, se movía sobre las aguas, ya lo están viendo, y que es, en ese caso, describe a un águila revoloteando sobre sus polluelos. Una águila madre revoloteaba sobre la tierra aguilucha, que estaba cubierta por hielo que había adquirido cuando fue sumergida en el abismo Tejón. Amados míos, es obvio que tanto las aguas y las tinieblas habían sido creadas. Entiendan esto, santos. Por favor, pongan atención en esto. Es obvio y es de pensar que tanto las aguas y las tinieblas habían sido creadas antes de que el Espíritu de Dios se moviera sobre ellas. La descripción de la restauración total de la tierra y la creación de un nuevo mundo de habitantes continúa, hermanos míos, del versículo 3 al final del capítulo 1 del libro de Génesis. Así que entonces déjenme decirles, Dios usó, aquí quiero entrar en detalles un poquito ya también profundos. Dios usó 4 métodos para traer a la existencia los cielos, la tierra y su maravilloso mundo de habitantes. Él creó el mundo a través de su palabra. Él hizo, Él formó. Así que ahora vamos a verlo aquí. Voy a borrar lo que tengo aquí en el pizarrón. No quisiera borrarlo porque es algo maravilloso, pero tengo que hacerlo. Así que vamos a trabajar una estatura. ¿Estás lista, hermana Normita, o ya te dormiste? Desde hace rato te hice una pregunta y no me respondiste y estoy pensando que ya estás durmiendo sobre tu computadora. A ver, vamos a dibujar una estatura, vamos a trabajar. Todavía me quedan unos minutos, así que vamos a trabajar aquí. Voy a tratar de escribir grande, pero también voy a pronunciar. No, ese es el hermano Fabián, ya sé que usted anda despierto desde hace tiempo. No, ya sé que usted no es Norma, usted no es Normita, usted es Fabiancito, el niño travieso de la clase. Bueno, vamos a ver. Exacto, soy Fabiancito. Bueno, vamos a trabajar. Tenemos aquí, Dios crió. Voy a escribir aquí, Dios crió. Este es el primer punto. El segundo punto es Dios mandó. Dios mandó. A través de su palabra. Dios mandó a través de su palabra. Ahora véanlo aquí. Luego tenemos el punto número 3. Ok, mi hermana Normita. Ok. El siguiente, Dios hizo. Dios hizo. Dios hizo. Y por último tenemos Dios formó. Dios formó. Y esto es lo último para que podamos ver este cuadro. Vamos a ver este cuadro. Aquí es donde vamos ya a comenzar con algunas otras cosas después de lo que ya he venido enseñándoles.
Fue tan maravilloso, yo le recomiendo, hermano Fabián, que lo vea desde el principio. Yo sé que tiene usted que ir a dejar a su bella y hermosa esposita, pero ya está de regreso. En un momento más regrese la transmisión para que pueda oírlo desde un principio. Ha sido hermoso lo que Dios nos dio desde el principio del día de hoy. Vamos a utilizar, hermanos míos, como ya vieron, estuve hablando muchas palabras hebreas, que ya casi ustedes deberían ser maestros en hebreo. No necesitan otra cosa más que oír todo este mensaje del camino crucificado para poder ser excelentes maestros en hebreo. Déjenme decirles que la palabra hebrea para cada uno de esos términos indica, amados míos, cada forma en la que Dios obró para traer a la visibilidad su creación en diferentes procesos involucrados. Ahora, en Génesis 1:1, regreso. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. La palabra hebrea para crear es bará, con B grande. Bará. Esta palabra bará significa cortar. Significa seleccionar. Significa alimentar en un proceso formativo. También significa escoger. También significa despachar. Significa también hacer. Y por último, significa engordar. Así que, amados míos, estoy dándoles a ustedes cosas tan maravillosas para que ustedes puedan ver el proceso formativo y creativo de cómo Dios hizo los cielos y la tierra. Así que entonces, todas las raíces análogas de bará, como lo estoy diciendo, la palabra bará, tiene el significado de luchar por salir de un estado constreñido o de ataduras. Cuando vemos aquí, cuando dice que Dios crió las cosas que estamos viendo en Génesis 1:1, dice que Dios las hizo salir, las cortó, las seccionó, las seleccionó, las escogió para poder hacer que todas estas cosas hicieran el intento de salir de un estado constreñido o una vez que estaban en ataduras. La palabra, como ya están viendo ustedes, crear, bará, de la que estoy mencionando porque es muy importante, esta palabra crear, de la concepción inherente de traer una cosa invisible a lo abierto o de traer algo interior al exterior. Vean que esto fue al principio de lo que empecé a hablar, lo que acabo de borrar hace un momento antes de escribir esta estatura en el pizarrón. Les estuve hablando de cómo en el capítulo 1 del libro de Romanos, versículos 19 y 20, les dije cómo fue que Dios trajo de lo invisible lo visible. Amados, es que esto es tan tremendamente maravilloso. Yo estoy totalmente asombrado, admirado de lo que Dios nos está dando y de lo que ustedes están recibiendo en este momento. Cuando estoy hablando la definición de la palabra crear, que es bará, Dios tuvo que abrir, por así decirlo, hacer roturas. Esto es maravilloso. Me conmueve decir esta palabra, abrir roturas, romper ataduras, para que la creación invisible de Dios pudiera salir al mundo visible, que es la palabra crió, que es la palabra bará, romper todo aquello a fin de darle concepción inherente, de traer de las cosas del mundo invisible a lo abierto, al mundo material, de traerlo al exterior. Por lo tanto, entonces, hermanos míos, bará realmente significa traer algo a la realidad que no existía solo en pensamiento dentro de la mente. Hermanos,
analicemos esta porción de lo que estoy diciéndoles y créanme que quedaríamos ampliamente sorprendidos por lo que Dios está manifestándonos a través de su hermosa palabra. Es tan maravilloso, mis amados hermanos. Ahora, vamos a tratar de seguir contemplando este principio. Estoy tan asombrado, mis hermanos, créanme. Así que entonces Dios trajo a creación todas aquellas cosas. Pero ¿cómo fue esa creación? Dios creó al seleccionar y cortar los pensamientos de su plan maestro dentro de su propia mente y de su propia voluntad. Él creó, bará, todas las cosas puras y solamente en su propia mente y su propia voluntad, de nada más, amados míos. Antes de que los mundos existieran material y visiblemente, existieron en el invisible interno. Gracias, Dios. Ven ustedes, amados míos, lo maravilloso que esto es. Amados, lo que ya estoy diciendo se puede decir que es un resumen de lo que hablé al principio de esta clase del día de hoy. Esto confirma y les reafirma lo que empezamos a estudiar al principio. Él creó, bará, todas aquellas cosas. Antes de que los mundos existieran, hermanos míos, material y visiblemente, existieron en el invisible interno divino pensamiento del plan maestro, y todo lo dio a su Hijo, quien en su turno debido lo llevó a cabo, haciéndolo en formas visibles. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan, que la palabra bará, Dios creó, tuvo que haber sido que toda la creación no fue por un pensamiento enfermizo o calenturiento que en una febril ansiedad le dio forma y creación a las cosas. No, bendito su santo nombre, bendito tu santo nombre, Señor. Gracias, Jesús, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Necesitamos tener una revelación de esto, santos, para poder sentirnos agradecidos con Dios. Yo me siento tonto de hablar de tantas cosas tan intrínsecas, tan íntimas de Dios. Así que Dios le ordenó al Hijo, ya se los dije, los llevé a Proverbios 8, del 22 al 31, y les estuve mostrando ahí cómo el Hijo se esmeró. Dice, ahí estaba yo con Él, ordenando todas las cosas, conforme al plan maestro de mi Padre, conforme a la voluntad de mi Padre. Ni siquiera el Hijo se atrevió a aportar algo de sí mismo para decir al Padre, mira Padre, creo que ese tamaño no me gusta, ¿qué te parece si lo hacemos a mi gusto? No, nunca el Hijo aportó nada, porque siempre estuvo sujeto, casado a esa unión, en una unión matrimonial, dígase así, con el Padre. Amados, siempre esa relación, entiendan, esa relación de padre e hijo nunca jamás fue separada, nunca jamás hubo separación entre ellos. Tendría que explicarles a ustedes este misterio de que nunca hubo separación, nunca lo hubo. Por eso Jesús nunca pudo haber dicho, ¿por qué me has desamparado? Jamás. Esa unión viene desde antes de la fundación del mundo, antes de que los universos existieran. Esa unión ha estado siempre entre ellos dos. Y cuando el Padre le decía, Hijo, tienes que hacerlo de esta forma, de esta manera, el Hijo veía el plan maestro de Dios y el propósito de la voluntad de Dios, lo entendía. Y antes de que lo trajera a creación natural, el Hijo corría danzando, saltando, gritando de júbilo, de gozo, de alegría, al mirar las obras del Señor en su mundo invisible espiritual.
Y cuando el hijo le presentaba al padre y le decía: Padre, mira, aquí está lo que tú me dijiste que criara, que formara, vará. Padre, aquí está, ponlo en la balanza, ponlo en el peso y la medida de acuerdo a tu plan, maestro. Míralo si está bien, hay algo que deba corregir, hay algo que deba añadir. Padre, dímelo, porque todo es conforme a tu voluntad. Y el padre, por decirlo así, pesaba la obra creativa del hijo, la medía, extendía el compás y el cordel para saber si estaba conforme a su plan, maestro eterno, y a propósito de su voluntad. Y por así decirlo, el padre ponía una paloma diciendo: aprobado, hijo, está bien, es conforme a lo que yo deseo. Bendito su santo nombre. ¿Verdad que es maravilloso? Esto me deja asombrado. En verdad, me deja asombrado. Y a la vez me asombra mi ignorancia. Me asombra mi ignorancia, porque digo: Señor, ¿cuándo iba yo a conocer semejantes misterios? O como dice en el Salmo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre para que le des a conocer todas estas cosas? Y para que al final de cuentas y después de todo salga allá afuera a pavonearse con cosas que ni siquiera se pagó el precio para recibir. Alabado sea su santo nombre. No le queda a uno más que ser conmovido al mirar la obra de Dios. Cuando Dios te hizo a ti, cuando me hizo a mí, cuando Dios te creó, cuando Dios te formó, vará, Él tuvo que ver la imagen y la semejanza de Él mismo y dijo: así quiero que sea el hombre, igual que yo, que lleve la imagen y la semejanza mía, que se parezca exactamente a su Creador. Y tomó sus manos, usó sus manos, sus dos manos, y en cada mano había un ay, en cada mano hay una yud de su nombre. Así que tomó las dos yud de su nombre, empezó a darnos forma, nos dio el entorno, el contorno, nos dio la forma, la imagen, la semejanza, nos formó con tanta delicadeza. Simplemente cuando ustedes ven en el Salmo 139, cuando dice: mis manos te formaron cuando estabas en el vientre de tu madre, y yo ahí estaba con mis dos yud formándote y ordenándolo todo, ahí estaba yo hasta que naciste. Entonces pude aplaudir mi obra creativa. Cuando te tomó el partero o la partera y te tomó y te dijo: aquí está, varón es o hembra. Entonces yo pude ver mi obra ha sido concluida. ¿Cómo no podríamos tener gratitud a nuestro Dios, mis hermanos? ¿Cómo podríamos expresarnos despectivamente, insolentemente sobre nuestros prójimos, cuando que ellos también son la imagen y la semejanza viva de esas manos yud creativas de Dios? Es maravilloso. Es simplemente maravilloso, mis hermanos. Simplemente maravilloso. Gloria a Dios. Me siento conmovido. Quisiera terminar y caer postrado ahorita después de que cierre la página y agradecerle a mi Dios por todo lo que es.
en mi vida y por lo que yo soy delante de Él, porque yo no sería nada sin Él. Y a veces nos sentimos tan enojados y disgustados por tonterías, preocupados por cosas de este mundo perecedero, que olvidamos realmente lo más importante. Bueno, bendito su santo nombre. Así que, amados hermanos, el acto de la creación por el Hijo fue lo que dio al pensamiento o plan maestro del Padre no engendrado una existencia eterna concreta. Toda la creación no es nada sino solamente el pensamiento materializado del poder eterno de la cabeza o soberanía de Dios. La misma creación natural aportó el concepto de eternidad hacia allá la de por sí eternidad de Dios. Ya que vuelvo a repetirles, toda la creación no es nada sino el pensamiento materializado del poder eterno de la cabeza o soberanía de Dios. Por eso les daba yo el versículo 20 del capítulo 1 de Romanos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Amados míos, para terminar, un ser finito, limitado, no puede saber perfectamente el infinito, ilimitado, divino ser de Dios. Aunque como criaturas finitas, nosotros, amados míos, no podemos comprender totalmente el ser infinito de Dios. Podemos aprender de Él, de su ser hasta cierta medida, únicamente a través del Señor Jesucristo. Alabado y bendecido sea su santo nombre. Gloria a Dios. No hay manera de conocerlo a Él, santos. No hay manera de tener una visualización, por muy ínfima que sea, que no venga a través del Señor Jesucristo. Y aún así, hay cierta medida del Dios no engendrado que nosotros podemos entender mediante su verbo divino. ¿Y saben también a través de qué? A través de sus obras de la creación que nos rodea. Amados, si Dios lo quiere, si Dios lo permite, mañana continuaremos con esto y dejaremos todavía mucho más luz que venga a irradiar en sus corazones. Si tan solo ustedes vienen con un corazón contrito y humillado, si tan solo dejan sus arrogancias, sus orgullos, sus vanidades y lo dejan a un lado y venimos postrados y humillados delante del Señor, tengan la seguridad que el Señor llenará nuestro corazón. Tengan la seguridad, hermanos, que el Espíritu Santo hará una obra admirable en nuestras vidas para llegar a una comprensión plena de lo que Dios quiere que sepamos acerca de Él y de su creación, tanto natural como espiritual. Démosle al Señor toda la honra y toda la gloria. Honremos a nuestro Dios, amados hermanos, y veamos las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mi bendito Dios y Padre eterno, yo te doy las gracias, mi Dios, porque no puedo, Señor, expresar mi gratitud por lo que tú nos has dado en esta hora, Señor. Decir gracias es muy poco, Señor. Se necesita algo más grande, más fuerte, más profundo para darte las gracias, mi Dios, por la perfección que tú hiciste
en nosotros al habernos criado, al habernos formado mediante tus dos manos, donde fuimos ministrados por las dos yud de tu nombre en ambas manos. Gracias, mi Dios, gracias, gracias. Te alabo, Dios, y bendigo tu santo nombre en este momento, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que estuvieron ahí, estudiando conmigo esta palabra. Yo sé que algunos no pueden, se les hace difícil estar en estas transmisiones en vivo, pero Señor, esperamos que tan pronto como se pueda, ellos puedan visitar esta página de internet a través de YouTube, donde estas predicaciones quedarán plasmadas por largo tiempo para que tu pueblo pueda estudiarlas las veces que sean necesarias. Gracias, Padre Dios, gracias. Ahora te ruego que tú bendigas el corazón y la vida de cada uno de mis hermanos que nos han seguido, Señor Dios, en esta mañana. Guarda sus corazones, guarda sus vidas, permite que sus mentes, Señor, queden totalmente llenas del conocimiento de tu verdad y tu palabra. Gracias. Dales a ellos la demostración de tu amor infinito. Déjales saber que nada está fuera de control en tus manos, que todo está, Señor, delante de ti. Gracias, Dios, gracias. Guárdalos y bendícelos, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora te ruego, Padre, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, ahora y siempre, hasta el día de tu pronta venida. Gracias, Jesús. Amén. Amados míos, si Dios lo permite, hoy a las 7 de la noche estaremos nuevamente en nuestra transmisión en vivo, si así Dios lo permite. Solo quiero hacer mención, mi amado y estimado hermano Fabián. Si usted busca en YouTube las predicaciones que fueron dadas sobre el origen de la estrella de David, al cual yo le mencioné estrella de Dios y no estrella de David, ahí quedaron almacenadas cerca de unas 15 predicaciones sobre la torre o pirámide de Egipto. Ahí puede usted, hermano, checar un estudio que abarca más de 10 predicaciones referentes a la pirámide de Egipto. Hágalo, mi amado hermano, y usted va a entender muchas cosas enormemente buenas, maravillosas de nuestro Dios acerca de ese tema. Yo lo invito, ¿verdad?, para que busque ahí en YouTube esas predicaciones. Hágalo, mi amado hermano Fabián. Mi hermana Normita, que Dios los bendiga. Mi preciosa y querida hermanita Berta Rodríguez Campo, un abrazo para ti también, un beso respetuoso y que tengas un bonito día, todos y cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Ya saben que los amo y estoy con ustedes, si Dios lo permite, en la tarde, noche, 7 de la noche. Dios los bendiga.